Vamos con la última presentación de la mañana, pero antes de dar paso a la siguiente presentación, quería hacer dos comentarios. Uno de ellos es que me informan que estamos vía el QO100 en televisión digital. La señal está transmitida por Javi, Eco Alfa 2 Alfa Radio Unión, que es el que está haciendo el uplink al satélite, o sea que es probable que incluso alguien nos esté viendo en este momento en otros lugares. Y vamos a la siguiente presentación, que trata de un tema apasionante, ¿no? O sea, y es, si veis ahí el título dice recepción de naves espaciales DSN para principiantes. La verdad es que vivimos un momento dulce en el tema de la exploración del sistema solar, ¿no? O sea, y ahora tenemos un montón de agencias espaciales de distintos países, no solamente, pues, por ejemplo, yo qué sé, Estados Unidos, ¿no? O sea, sino que ahora tenemos agencias espaciales, pues, de China, de India, de Corea, que están explorando distintos planetas del sistema solar, ¿no? O sea, están satélites terrestres, como es el caso de la Luna, ¿me entiendes? Pero también tenemos misiones a Marte, y luego tenemos un montón de chatarra dando vueltas por ahí, porque están controlando, por ejemplo, pues tenemos el caso del telescopio espacial, el James Webb, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Y otras sondas que están muchísimo más lejos y ya están incluso algunas fuera del sistema solar. Y toda esta chatarra que hemos logrado poner en el espacio tiene que llamar a casa. Tiene que llamar a casa para recibir instrucciones y reportar los hallazgos. Y entonces la NASA y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, en California, tienen una red de estaciones que se llama la Red de Espacio Profundo, la Deep Space Network, que se encarga de mantener el contacto con todo esto que está circulando por ahí. Y una oportunidad que se abre para los aficionados es precisamente la recepción de cuando todas estas naves espaciales pues llaman con su telefonillo a casa para decir qué es lo que están haciendo, o desde casa les dan las instrucciones para ver qué es lo que tienen que hacer. Y uno de los desafíos últimos de los radioaficionados es algo que pensábamos de los que los radioaficionados iban a estar excluidos por los requerimientos que había en cuanto a capacidad de recepción, en cuanto fundamentalmente en cuanto a tamaño de antenas. Hay que tener en cuenta que aquí las antenas que utiliza la DSN de la NASA se cuentan por decenas de metros, ¿no? O sea, si la gente con antenas que están muy por debajo de la decena de metros, aproximadamente de un tercio a menos de la decena, serían capaces de detectar este tipo de señales. Y bueno, pues la suerte es que tenemos aquí a Iván, que es un pionero de la recepción DSN en España. Es uno de los primeros que se le ocurrió este tipo de historias, y le voy a pasar el micrófono para que nos explique esta última frontera que tenemos los radioaficionados. Esto es muy bueno para los que nos gusta también la cosa de sillón y no salir al campo. Es recepción, tiene la ventaja de que no te tienes que complicar la vida con la transmisión, pero la recepción es realmente espectacular. O sea, la satisfacción que tienes de ver una portadora es una cosa que es difícil de explicar a mucha gente, pero no deja de tener su gracia. Así que, Iván, estamos aquí encantados de escucharte. Ok, muchas gracias, Antonio. Bueno, tema DSN. Venga. ¿Qué recibir? Incluso antes diría por qué. Aunque en mi caso, yo en realidad empecé al revés, en las microondas. Yo empecé primero con esto porque no sabía que desde casa podía hacer microondas en el campo amateur. El DSN es un campo muy bueno para la gente que está en microondas o la gente que tiene estaciones de rebote lunar, para sencillamente ya sea seguir experimentando, seguir aprendiendo, amortizar quizás la instalación, porque no siempre hay operadores, no siempre la Luna está disponible, etcétera. También se puede mirar desde otra perspectiva, también puede ser un reto en sí mismo, si tenemos en cuenta la gran distancia a la cual están pues, la mayoría de sondas. El límite a nivel amateur os diría que está sobre los 1000 millones de kilómetros.
O sea, para mí hay una frontera que es, al final, raramente alguien puede tener un plato de más de 3 o 4 metros en casa. Entonces, hasta 3-4 metros, antenas hasta 1000 millones de kilómetros es relativamente fácil. Incluso la sonda Juno en Júpiter, gente con platos de 1,20 m la ha llegado a detectar estando prácticamente a 900 y pico millones de kilómetros. Luego, el salto de los 1000, ¿o por qué viene la barrera de los 1000? Porque a partir de los 1000 básicamente hay tres sondas, la New Horizons, que está realmente 4000 millones, y luego las Voyager, que están sobre los 20.000 millones, prácticamente a un día luz. Eso podemos decir que desde la parte amateur, si no es imposible, es prácticamente imposible. Pero si nos centramos en las ondas de por debajo de los 1000 millones, con platos a partir de 1 metro es factible. Entonces muchas veces la gente pues dice, no, es que estoy detectando una señal que está a 100 millones de kilómetros, a 300 millones de kilómetros. Y encima señales audibles, que también cuando vienes del mundo del rebote lunar o del mundo de la weak signal, pues te explota un poco la cabeza y al final no. Entonces, el DSN es interesante, pues es lo que os digo, puede ser un reto en sí mismo, puede ser una gran fuente de aprendizaje, puede ser un laboratorio de testeo de cara a las microondas, porque en microondas, igual que en el rebote lunar, no siempre hay gente, no siempre esto. Aquí las señales también están 24/7, todo el año, y en el fondo es como tener pues balizas muy lejanas, y el reto está pues en detectarlas. Y de sondas pues hay de todo tipo, planetarias, solares, lunares. Estas que hay aquí básicamente son las que son fáciles de recibir, con platos de 1 metro, todas estas son prácticamente recibibles. De hecho hay alguna como la Stereo A, hace unos años pues estaba a unos 300 millones de kilómetros, ahora se está acercando a la Tierra, me parece que está como a 20 millones de kilómetros, y yo tengo la sospecha, aunque no lo he probado, que sin plato, solamente con una bocina es realmente detectable. Si no ahora, cuando esté ya en los 20 millones de kilómetros, será detectable, que si lo piensas realmente es alucinante, ¿no? Como con una bocina aguantada en la mano está recibiendo la señal que está a 20 millones de kilómetros. En realidad, si aquí hay una decena de sondas, actualmente debe haber entre 20 y 30. Encima, con la gran suerte que da la sensación pues, que estamos viviendo una segunda época dorada del mundo aeroespacial, igual que en los 60 tuvieron los Apolo, pues parece ser que en pocos años tendremos el Artemis, con el elemento que supone que el hombre volverá a pisar la Luna, y los aficionados que estemos con platos apuntando al espacio, pues tenemos una oportunidad. No sé si realmente pues, llegar a escuchar o de modular o ver señales de la Luna, pero cómo detectarlas, eso sin duda. Entonces, venga, frecuencias. Si os fijáis, el DSN se divide en 2 partes, señales podríamos llamar señales locales, que son hasta 2 millones de kilómetros, que evidentemente los órdenes de magnitud no tienen que ver con los órdenes de magnitud que manejamos a nivel terrestre, porque una señal de 2 millones de kilómetros, cuando piensas en plan terrestre, parece muy lejos, pero en realidad estamos hablando de señales realmente pues, del barrio de al lado, ¿no? Y señales a partir de 2 millones de kilómetros. ¿Qué tenemos dentro de los 2 primeros millones de kilómetros? Sondas solares, sondas lunares. Hay una zona que son los puntos de Lagrange, que es zonas donde por ejemplo, ahora está el James Webb, el telescopio este último que han mandado. Y son zonas pues, que están sobre el 1.000.000 de kilómetros y de hecho son señales muy fuertes, muy fáciles de recibir. Y luego pues, a partir de los 2 kilómetros hacia los 20.000 millones que está una Voyager, pues también hay todo un campo de experimentación, de aprendizaje, etc. Entonces, las bandas, banda S, lo normal, pues eso, todas están en 2,2 gigas, un pelín por debajo del segmento ham, que el ham está en 2320, pues aquí la mayoría están en 2250, 2270. Incluso si tienes una estación para 2320, creo que el transverter búlgaro puede llegar a
Creo que alguien ha llegado a recibir la LRO con el transverter búlgaro. Sí, o con alguna pequeña modificación, pero es factible. De hecho, la LRO, que es en 2271, la señal es tan fuerte, yo la he llegado a recibir con un solo clip, un clip de papel puesto en el SMA del LNA, y he llegado a detectar la señal. Son 300 y pico mil kilómetros, ¿no? Pero eso os digo, que en realidad no hay que tener miedo ni a las distancias ni a la complicación. Al final, pues, los medios estamos viviendo una época dorada en cuanto a gran cantidad de medios, de información, etcétera, y las cosas están. Luego, banda X en 8,4 gigas, que básicamente pues ya están, pues más bien pues, sondas planetarias a partir de los 2 millones. Poca cosa hay por debajo de, o sea, en plan local. Cuando son señales relativamente cercanas, la mayoría están en banda S. En banda X ya se suele usar para distancias mayores. Y luego la banda K en 32 gigas. Yo de hecho tengo recibida ahí alguna sonda en banda K, que se usa pues para ya señales cuando la sonda está relativamente cerca y son señales de muchos megabits. El James Webb ahora no recuerdo en cuánto está, pero está en centenares de megabits, y a pesar que está en un punto de Lagrange. Otro aspecto importante es, bueno, sabemos dónde encontrarlas en cuanto a la frecuencia, las necesitamos posicionar. Igual que en los satélites tenemos los elementos TELE, con lo cual en un software de satélite podemos predecir los pases, etcétera. Aquí en el fondo es algo parecido. Pasa que con que esto no son órbitas terrestres, sino es otro tipo de trayectorias, la manera más fácil, hay el Horizons, que es un servidor de la NASA donde están todas las ondas espaciales, tú le dices dónde está, y ella directamente pues, te dice la posición, te da los datos. De hecho, esto es una simulación de la Voyager hoy, ¿vale? Entonces, sabemos azimuth y elevación para todo el día de hoy. Con lo cual, sabemos en qué frecuencia está, sabemos localizarla en el espacio. Encima, en estos últimos años, tenemos una herramienta muy útil, Next, ok, que es el ACE, aunque tengo que matizar que desde hace un mes han parado esta web porque la NASA están haciendo una especie de inspección de seguridad y están viendo qué datos están sirviendo porque creen que algún terrorista puede hacer algo malo con esto, pero bueno, se supone que en pocas semanas la volverán a activar. ¿Por qué es muy interesante esta web? Porque, sobre todo, si Madrid, en Robledo, está siguiendo una sonda, tú sabes que la sonda la tienes en el mismo cielo, con lo cual tú sabes que la sonda está. Por lo general las sondas se emiten 24/7, no todas, pero la mayoría sí, con lo cual tú sabes si Robledo la está recibiendo, tú deberías. ¿Vale? Con lo cual encima es una herramienta útil, evidentemente. Cuando empezamos en DSN hace muchos años, pues íbamos totalmente a ciegas y era no jugar a la lotería, pero casi, ¿no? Pero hoy en día pues es esto. Next, ok. Un setup básico para banda S. Pues básicamente, bueno, receptor que cubra de 2,2 a 2,3 gigas, tenemos SDRs, tenemos receptores analógicos. Aunque os he dicho que las señales son fuertes y hay alguna sonda que lo llega a recibir con un clip de papel, yo diría que una plato mínimo sería con una 60. El LNA depende de la figura de ruido del receptor o del conversor o del SDR, no es imprescindible, evidentemente siempre ayuda. Y de hecho, el setup básico que estamos hablando aquí, en el primer micromeet en el año 2015, Next, ¿sí? Pues vale, ok, vale. Pues de hecho nosotros en el 2015, aquí en la sede de URE, en el patio trasero, pues montamos un plato de 60 con una OR y estuvimos recibiendo la LRO, a pesar de tener mucha interferencia de torres de telefonía, etcétera, pero bueno, la señal era perfectamente visible. Entonces,
Esto creo que es un setup que más o menos, si no todos los que estamos aquí, el 80% de los que estamos aquí podemos tener, ya sea porque tenemos un receptor como este, o tenemos un Pluto, o tenemos muchos SDRs que pasan de los 2 gigas. Si no, pues con otras opciones, pues como es lo que os he dicho. Por ejemplo, creo vosotros os habéis hecho un conversor de banda S que lo que hace es bajar 1 giga, por ejemplo. El transverter búlgaro, si no modificado sin modificar, puede recibirlo. Y esta es la manera, digo, muy fácil de introducirse y decir, bueno, pues mira, empieza con el DX de señales espaciales, ¿no? Puedes empezar con la LRO, porque la Luna son pues, los 300 y pico mil kilómetros, luego te puedes ir a sondas o telescopios como James Webb, que ya están en los puntos de Lagrange a 1 millón y pico de kilómetros, y de ahí pues, puedes empezar, etcétera. Luego algo ya un poco más elaborado, que ya implica un poco más de dificultad, pero tampoco es especialmente difícil. Ahora veréis por qué, porque gracias a la época que estamos ahora, pues hay muchos medios. Un setup básico para banda X, evidentemente, en 8,4 gigas ya directamente no hay receptores, o si los hay, no tiene sentido el receptor ponerlo en la misma parábola. De hecho, receptores que cobran 8,4 suelen ser receptores de laboratorio, cosas muy raras y exóticas. Entonces, lo más normal es tener al final un conversor que lo que te haga es bajar los 8,4 gigas a una IF manejable en UHF. La mayoría pues, suelen tener un LEO en 7-8 gigas y tienes una IF pues, en 400 o en 600, etc. Luego, receptor. Con que ya pasa a ser una IF, el receptor aquí en realidad ya importar bastante poco, porque ya dependes del conversor. Plato, he puesto 1 metro, es lo que os digo. Estoy seguro que la TROA, si hoy no, en pocos días con una bocina realmente será detectable, pero tampoco no es algo típico. También son señales detectables cuando una sonda espacial la lanzan. Durante la primera semana está por debajo del 1.000.000 de kilómetros. Durante esos días, normalmente con una bocina puedes detectarla. De hecho, a veces es recomendable, más que usar un plato, porque o no hay efemérides o no son muy precisas, y puede ser el caso que sea, si no hay efemérides, evidentemente con el plato, al tener un haz muy estrecho es difícil de encontrar la señal, cosa que con una bocina es fácil. De hecho, hay gente que lo que pone es la bocina en paralelo con el plato para intentar picar la señal y localizar. De hecho, había alguna sonda, creo que era la de la ESA, la Gaia, no habían efemérides. Había una ascensión recta y una declinación de los primeros días y no había nada más. Pero se localizó y hubo gente pues, más privilegiada que llegó pues, a deducir las órbitas, la trayectoria, no sé qué, y se puede empezar a hacer seguimientos, ¿no? Amplificador de bajo ruido, lo mismo. Aquí sí podemos empezar a decir que es imprescindible. ¿Por qué? Porque cualquier receptor, un mixer, cualquier cosa, ya de saque suele tener una figura de ruido bastante alta y evidentemente, aunque las señales son fuertes, tampoco no son fuertísimas, con lo cual aquí sí es interesante bajar la figura de ruido. Encima, también algo bueno es que a nivel del espacio está realmente frío, igual que en 1 giga o de 1 giga hacia abajo, pues la propia temperatura terrestre y hay radiofuentes y una serie de cosas. El cielo podríamos llamar que está un poco más caliente en 8 gigas, ¿no? Y encima al tener un BIM tan estrecho, por lo general siempre estarás apuntando a zonas frías, con lo cual la relación señal-ruido, si tienes una figura de ruido realmente baja o lo más baja posible, pues siempre te podrás aprovechar de ello. Entonces, aquí en banda X realmente lo complicado o lo más difícil podríamos decir que es empezar por el conversor. Yo cuando empecé con esto en el 2005 directamente no había nada. Entonces los LNAs los construíamos a partir de... Estos son 2 LNBs, o sea, el amplificador, o sea, 2 LNBs unidos en serie como en cadena para tener más ganancia, un tubo de cobre de fontanería y el LNA pues, del LNB enchufado directo. De hecho, aquí se ve directamente en el primer plato que tuve.
El conversor, lo mismo. En esa época los fabulosos ADF que ahora tenemos no existían. Esto de aquí es lo que antiguamente se llamaba un oscilador a ladrillo, que era una cavidad en 1 giga y pico, en el cual luego se amplificaba y se metía con un diodo y a base de armónicos conseguías la frecuencia que tú querías, y luego con un filtro pues sacabas la de esto. Entonces estos ladrillos que los vendía un americano pues ya daban 8 gigas, con lo cual hacer el conversor era relativamente fácil. Tenías los 8 gigas, este era el mezclador, y básicamente pues los 8,4 menos los 8 gigas ya te sacaba 400 megas, un ampli de IF y ya está. Y de hecho quizás con esto estuve como 3 o 4 años. ¿Cuál es la suerte ya hoy en día? Que gracias a... no, me he pasado, perdón. Luego, gracias a eBay, empezó a salir Surplus. Aquí hay, de hecho, aquí en la sala hay bastante gente que está haciendo... O sea, hay más gente haciendo DSN de la que os podéis imaginar, luego lo veréis. Entonces, pues, esto es también un oscilador de ladrillo, un poco más pequeño. Esto es un PLL Dieter, hay un alemán que hace kits y hace osciladores. Entonces, ya usando elementos de Surplus, esto es un transceptor de unos radioenlaces que venden en eBay de unos israelíes, que son para 7-8 gigas de Rasat. Y básicamente, pues con esto ya tienes el conversor hecho. Necesitas, digo, un LEO, el módulo. Ya digo, y usando Surplus de microondas, pues ya es factible hacerte el conversor. Y ya es lo que os decía, la gran suerte para mí, creo que es una época dorada del cacharreo que estamos teniendo hoy en día, es esto, que actualmente ya existen módulos chinos que te permiten construirte un conversor para 8.4. Tienes el ADF 5355 que te sube hasta 13 gigas. Están apareciendo el LNAs como este, que en teoría sube hasta 18 gigas con figuras de ruido. Este tiene, en 8,4 gigas tiene 2 dB y algo de figura de ruido y cuesta como 100 euros. Entonces, bueno, no es barato, pero por lo menos ya tienes un LNA con el cual empezar. Y luego lo mismo, también los chinos pues te venden mezcladores. Estas 3 cosas están en AliExpress y probablemente las 3 las puedes tener por menos de 300 euros. Por 200 y pico euros puedes tener, puedes construirte el conversor. Luego la solución para Plug and Play, como siempre, es Kune. Este cuesta unos 600 euros, pero es 100% Plug and Play. Y de hecho tiene una figura de ruido tan baja y tan buena que no hace falta ni LNA. O sea, conectando directamente el conversor al iluminador, haces DSN. Punto. O sea, eso sí que es DSN Plug and Play de verdad. Y de hecho, honestamente, ya no entra si es caro o si es barato, pero exacto. Por coste de beneficio lo veo muy interesante, por si no tienes medios, no tienes tiempo o no te apetece cacharrear. Y digo, es una solución pues que en plan Plug and Play tienes 8.4. Los iluminadores, pues todos básicamente es fontanería, usando reducciones de 54 milímetros. Creo que esto es de 54 a 28, que igual a veces en España no son fáciles de encontrar, pero en Inglaterra sí, en esto en eBay se encuentra. Y básicamente es pues, fontanería pura. El probe, lo típico, a cuarto de onda del short, de la parte trasera, monopolo de cuarto de onda. Y si eres un poco cuidadoso, casi sin ajuste suele funcionar. Y encima, dependiendo de la línea que tengas, pues no te diría que la pérdida de retorno o la ROE no es importante, pero en realidad es poco crítica. Porque normalmente los propios LNAs, al ser broadband, suelen tener un margen de RL bastante amplio. Si hacemos esto, estamos en polarización lineal. Todas las ondas espaciales y por lo general todo el espacio es con polarización circular. Manera fácil de convertir la señal de lineal a circular con un polarizador. Básicamente es un estrangulador de guía, que es una pieza de una sección de tubo en el cual se ponen estas 2 piezas
Y básicamente lo que hace pues, es eso, según en el ángulo que lo pongas, consigues circular derecho, circular izquierdo. ¿Habéis visto que es más tonto? Me queréis un chupete. Más cosas. Con el plato de 1 metro, el beam estamos hablando de 1 grado o 1 grado y pico. Depende de la sonda y depende de la velocidad, sueles necesitar un seguimiento. Desde hace 2 o 3 años, es muy interesante, el de PST Rotator implementó DSN, entonces él mismo se conecta a la web, se hace pasar por el usuario, igual que os he enseñado antes la web en la cual tú consigues las efemérides, él lo hace automático. Tú le dices, quiero tal sonda, él se descarga las efemérides, encima tiene una pequeña base de datos con las frecuencias, con lo cual hace el cálculo del Doppler, etcétera. Y a través del OmniRig, pues si tú tienes un receptor, pues una OR, un ICOM, etcétera, encima te hace el cálculo y la compensación de Doppler. Más, para mover el plato también hay múltiples soluciones. Solución para empezar plug and play, pues típico rotor alpha speed con azimut y elevación. Yo este es el que uso para banda S, que es un plato de 1 metro. Y digo, ¿qué es lo que se dice? Las señales son fuertes, con esto suele ser más que suficiente. Para banda X es usable, yo lo estuve usando durante muchos años, solo tiene un problema, que es que el encoder, con el cual usa para saber la posición, es relativo, y si empiezas a tirar para adelante, tiras para atrás, pierde pulsos y se acaba descalibrando. Entonces, si consigues hacer tracking y no tocas nada, es capaz de hacer tracking, pero si ahora dices, voy de una sonda, voy a la otra, ahora tiro para atrás, pierdes 1 grado. Entonces, si tienes el Sol o tienes la Luna, pues puedes, que eso también lo comentaremos luego, puedes ir recalibrando sobre la marcha. Yo, en mi caso, ya digo, con el primer plato empecé con Alpha Speed, luego, en la segunda versión, empecé a usar actuadores lineales, tanto para elevación como para azimut. Para azimut es interesante porque es como una solución muy fácil, barata y sencilla. La única limitación es que no tienes los 180 grados del arco. Yo en este caso tenía 90 o 100 grados de azimut, pero bueno, muchas veces, pues bueno, si tu centro ya está en 180 en el sur, pues podemos estar hablando pues que puedes estar cubriendo de 160 hasta 220 o algo así. Pero digo, es interesante porque es una solución muy rápida y muy barata. Y en lo que estamos usando ahora son los Slew Drive, que son los motores chinos que se usan originalmente para granjas solares. Y en realidad son motores muy fuertes, que tienen mucha fuerza porque están pensados para aguantar pues, placas solares de 5x5 o tamaños importantes, con lo cual pues, tiene fuerza suficiente para aguantar un plato grande. Encima, con que tienen mucha desmultiplicación, son lentos y dan mucha precisión. Entonces, con estos motores, para otros temas que no es DSN, pero estamos consiguiendo milésimas de grado, prácticamente, para frecuencias mucho más altas. Ok. Software de visualización. Hoy en día con los SDRs os diría que prácticamente sirven todos. Solo hay un requisito, que a nivel de configuración, porque todos suelen tener un parámetro que es qué tamaño de FFT tienes, pues tengas una resolución de 3 hercios o menos. Normalmente en DSN se suele usar una resolución de 1 hercio. La resolución es la velocidad de muestreo del SDR dividido entre el número de puntos de la FFT. Aquí depende del SDR que estés usando. Por ejemplo, si tú estás usando un AirSpy, que me parece que son 2,5 megas y 10 megas, y tú quieres una FFT de 1 hercio, necesitarías, aunque tú le pongas a lo mínimo que serían 2,5 megas, necesitarías una FFT de 2,5 millones de puntos para conseguir 1 hercio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es reducir la velocidad de sampleo a base de decimar, que sería como dividirla. Entonces, al final es conseguir un span o una velocidad de muestreo acorde a las necesidades, que básicamente normalmente con un span de 100 kHz, 200 kHz es más que suficiente.
Porque a veces las ondas, pues, aunque tú sepas en qué frecuencia está, cuando la sonda, o la mayoría de las ondas, se enganchan, por ejemplo, a Robledo, el reloj local de la sonda pasa como a secundario y se engancha al reloj de la estación de seguimiento, con lo cual tú ves, las estaciones de seguimiento hacen esto para que de esta forma compensar el Doppler automático, porque al final la sonda, al estar enganchada al reloj local de la estación de seguimiento, pues ya va modificando su frecuencia, con lo cual la frecuencia del Doppler que tú estás calculando no es la frecuencia de transmisión con la cual tú estás recibiendo la sonda, a no ser que estés realmente al lado de Robledo. Pues si ya vives a centenares de kilómetros o a cierta distancia, verás que no. Entonces sí es interesante trabajar con unos cuantos kilohercios de span, porque al final 25 kilohercios arriba, 25 kilohercios abajo, pues la vas a encontrar. Entonces ya os digo, softwares hay muchos, todos sirven, y el único tema está en ese, que hagas los ajustes en relación a cierto span y tengas una resolución, pues como eso. El tema de la resolución también es interesante, porque podemos, teóricamente, cada vez que divides entre 2 la resolución, si estás a 3 Hz de resolución y pasas a 1,5, ganas 3 dB de sensibilidad. En teoría. Entonces podemos decir, bueno, pues en vez de 3 hercios me pongo a 0,1 y empiezo a tirar hacia abajo. Os he dicho que yo recomiendo hasta 1, porque si te pones con una resolución realmente muy pequeña, necesitas una compensación del Doppler súper acurada. Porque si no la tienes, ¿qué ocurre? Tienes una resolución tan estrecha que probablemente parte de la energía, empiezas a perder energía porque no te cae en el bin, no cae justo en el punto donde se está procesando la señal. Con lo cual, es ir jugando o hacer la experiencia, pues ya sabes, en función de la sonda o en función del momento, pues eliges un ancho de banda u otro, pero así, norma general, digo, entre 1 y 3 hercios, compenses o no compenses Doppler, la señal la ves. Luego a partir de ahí, verás. Ese tema es también muy importante. La gente que hace luna tiene la gran suerte que por lo general la luna se ve. Entonces, muchas veces puedes usar el propio ruido lunar para calibrar tu posición, o hay gente que tiene una cámara en el propio plato, un monitor, y cuando ven, uy, la luna se aparta un poco, le doy, vuelvo a hacer el tracking. En DSN, por lo general, a no ser que estés siguiendo una sonda lunar, no lo puedes hacer. Aquí vas totalmente a ciegas, entonces estás siguiendo la Stereo A o cualquier sonda, visualmente no está. Con lo cual, tú vas a tener prácticamente fe ciega de que realmente estás apuntando al sitio. Entonces, ¿cuál es la baliza que usamos para la calibración del plato? Pues básicamente Sol y Luna. Con esto, porque evidentemente la posición del Sol siempre es conocida y encima con muchísima precisión, entonces tú al final lo que haces es buscar el máximo y en ese instante con que tú sabes la posición del Sol, pues lo que haces es calibrar tu apuntamiento. Pero luego también es muy interesante las mediciones periódicas de Sol y Luna, porque si tú mides el SN, la relación señal-ruido, te permiten optimizar tu estación. Por temas de iluminación, ahora he cambiado la LNA en teoría por uno de mejor figura de ruido, pues quiero ver si realmente el SN sube. Y ya os digo, y probablemente los primeros, iba a decir semanas, no, meses, casi te tiras más horas con el Sol y Luna para optimizar, para afinar, y una vez ya lo tienes claro y tu sistema es más o menos permanente, pues quizás una vez al mes o cada 2 meses es recomendable ir haciendo un check, un sanity check para verificar que pues, bueno, sigues calibrado o que tu recepción pues, sigue siendo la que es. Y más cosas, bueno, esto es la gente que por lo menos yo tengo constancia que actualmente en EA o en la península están haciendo DSN. Puede ser que haya alguien más, si lo hay pues lo siento o no sé de su actividad, ya que hay un poco el listado y los medios, ¿no? Pues por lo que veis hay mucho plato de 1,80, pero aquí al final hay todo tipo de tamaños, todo tipo de estaciones. Sí es interesante ver qué está haciendo la otra gente, porque puesto que aquí no hay ninguna solución plug and play, no es como en 144, que tú vas a comprarte la Yagi de M2 o la Tona o no sé qué,
y es una cosa que la compras y pones, aquí no, aquí al final te lo tienes que montar todo tú. Entonces es interesante ver qué soluciones o cómo se ha buscado la vida la otra gente. Entonces parte de este listado de gente es, por un lado, por el reconocimiento, pues que hay más gente de la que nos creemos, y luego pues ya sea para fijarse en cómo se lo han montado o cómo han ido encontrando soluciones a los distintos problemas. No cambia. Info adicional. Existe el grupo este de la Mater DSN, donde básicamente todo el mundo que hace DSN está en este grupo. Es una lista no muy activa, quizás entre 5 y 10 mensajes a la semana, pero sí es interesante para cuando hay nuevos lanzamientos, pues se comparten las frecuencias, aparte de experiencias pues de, oye, que estoy empezando y no recibo nada, o estoy empezando y no sé qué, pues hay gente que te puede ayudar, o hay gente que, digo, es interesante porque al final es el punto de reunión de toda la gente que está haciendo DSN. Y luego todo este listado de gente que esté ahí de Twitter, gente que recomiendo seguir, ya sea porque habitualmente hacen DSN, o hay alguno, pues como primero como Paul, que también es uno de los pioneros, pues es gente que podemos llamarlos yonkis del DSN, que están todo el día casi 24/7 siguiéndolos y tienen casi un plato dedicado solamente para hacer DSN. Y básicamente pues ya está. No, ese es el rollo que tocaba para hoy.